Ya nos acompaña por la vía del Zoom Luis Rodríguez Alemán desde Jalapa. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Saludos a ti, a mi tocayo Luis Miguel y a Juan en la mesa. Hola. Buenas tardes. Con el gusto de saludarte siempre. A ver Luis, interesantísimo tema. En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa que tiene por objeto reformar el artículo 248 bis del Código Penal Federal y para ponerlo en contexto, se trata de regular y tipificar de manera específica el delito de denuncias falsas. Y yo creo que esto, independientemente de que ahora nos explicarás la parte técnica, tiene una connotación muy amplia porque entra mucho el criterio, sobre todo los que estamos en el ámbito periodístico, una afirmación, una suposición, o como acostumbramos decir aquí, se dice, se rumora y se comenta, se puede convertir pues en una denuncia falsa. Pero mejor explícanos para entender bien el contexto. Sí, la reforma, la iniciativa de reforma lo que busca, o por lo menos así se entiende en su texto, es que se regule, se tipifique el acto de ir a denunciar, ¿no? No solamente, y así es importante hacer esta precisión, si yo desde un medio de comunicación lanzo una acusación, pues eso no es propiamente un acto de denuncia, ¿no? Sino puntualmente a lo que se refiere esta iniciativa es a quienes acuden a la fiscalía o al Ministerio Público e interponen una denuncia a sabiendas de la falsedad de que esa denuncia no es cierta, ¿no? De que los hechos que se están narrando son falsos. Esta adición que se pretende en el artículo 248 bis del Código Penal Federal se introduce dentro del mismo artículo que ya regula el delito por aportar pruebas falsas, ¿no? Está en este mismo artículo regulado como delito el aportar pruebas falsas para un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Que tenga por objeto perjudicar a una persona. Y la diputada que presenta esta iniciativa lo que pretende es que quien haga denuncias falsas, sabiendo la falsedad de los hechos que están narrando, pues también sea sancionado con una pena privativa de libertad, ¿no? Con prisión. Sí es importante apuntar que yo creo que es muy interesante esta iniciativa, por eso quise traerla como tema, porque uno de los grandes problemas que tenemos en México cuando se habla de la impunidad, ¿no? Son muchos factores, no es multifactorial el tema de la impunidad, pero uno de los factores, y yo siempre lo he sostenido, es que sale muy barato mentirle a la autoridad en México, ¿no? Es muy común que en procedimientos jurisdiccionales de cualquier tipo, civiles, mercantiles, laborales e incluso penales, los testigos, las partes involucradas o incluso los peritos van y le mienten abiertamente a la autoridad, ¿no? Y esto es un problema, ¿por qué? Porque de alguna otra manera empieza a generar estos vicios para que sea muy difícil demostrar ciertos hechos, ¿no? Ya el Código Penal Federal establece un delito específico para falsedad ante la autoridad, pero lo que se busca con esta reforma es que sea también la denuncia falsa calificada como sujeto de pena privativa. Luis, Pero, digo, sí. yo entré a este tema de casualidad la semana pasada escuchando a Cuauhtémoc Blanco. Y él decía, voy a presentar una iniciativa porque lo que me están haciendo a mí es falso y quien me acusa debería ir a la cárcel. Dices, está esta parte de la falsedad de las denuncias que sale tan barata, pero también está la impunidad, vamos a decir, de los ricos y poderosos frente a una persona que no tiene recursos, ya sea políticos o económicos, para seguir adelante con el proceso. ¿Qué consecuencias puede tener? Fíjate que precisamente hacia allá quería llevar el análisis. A ver, yo creo que es una iniciativa interesante que se debe analizar, pero creo que hay que tener mucho cuidado por lo que voy a apuntar. Un delito de este tipo que no esté bien tipificado, ¿no? Que no dé a entender de manera clara qué significa una denuncia falsa, puede tener como consecuencia provocar un efecto disuasorio en la cultura de la denuncia, ¿no? Y traigo unos datos nada más para demostrar esto. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que publica año con año INEGI, de casi 21 millones de delitos que se cometieron en 2023, solamente el 10% fueron denunciados, ¿no? Estamos hablando que uno de cada 10 delitos que se cometen en el país se denuncian. O sea, tenemos una tasa de denuncia bajísima.
Y otro dato que es alarmante todavía más, de los que se denunciaron, solamente el 71%, solamente el 68% se les iniciaron carpetas de investigación. Quiere decir que del total del 100% de los delitos, solamente el 7.1% tuvo una investigación. Entonces, una iniciativa que busque tipificar el delito de denuncias falsas, si no está bien regulado, puede tener como consecuencia precisamente que las personas que quieran denunciar a alguien con gran poder adquisitivo, político o algo así, pues tengan miedo de decir, oye, capaz si yo voy y denuncio y no pueda yo demostrar mi denuncia por incapacidad del Ministerio Público, por la capacidad económica de la contraparte, y al rato acabe siendo yo el sentenciado a una pena privativa de libertad, ¿no? O sea, es un fin noble el que perseguiría esta reforma, pero yo creo que en una cultura como la mexicana, donde hay poca, en una sociedad como la mexicana, donde hay poca cultura de denuncia, creo que tendría un efecto negativo para la impartición de justicia en el país. Juan. Oye, Luis, a mí me inquieta mucho esto que comentas porque los ministerios públicos no han acreditado en los hechos ser gente ni con preparación, ni mucho menos con capacidad para identificar lo que es correcto de lo que es incorrecto. ¿Cómo le van a hacer para tipificar desde el momento en que se presenta la denuncia el que los elementos que se presentan sin abrir una carpeta de investigación son falsos de entrada? Suficientes incluso. Son Suficientes. suficientes. Por poner un dato, ¿no? Y de la misma encuesta que yo citaba, del 100% de las denuncias que se presentan y se les abre carpeta de investigación, ¿no? Un 47.9%, o sea, la mitad, no sucede nada, no pasa nada. Se registran como fueron denuncias que se presentaron y no sucedió nada. Las demás se van dividiendo, están en trámite, el 5% recuperó sus bienes, ¿no? En un porcentaje menos se le otorgó el perdón, pero en la mitad de las carpetas no sucede nada, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo va a determinar el Ministerio Público que estamos frente a una denuncia falsa, ¿no? La redacción del artículo que se plantea lo que dice es, lo voy a leer textual, a cualquier persona que denuncie actos que no hayan sido perpetrados y existan pruebas fehacientes de la falsedad de los dichos. Lo que está estableciendo este artículo es que se tiene que demostrar activamente que los dichos que se fueron a plasmar en la denuncia son falsos. O sea, está obligando a que el ejercicio de demostración sea por parte de quien en su momento acuse de falsedad de denuncias. No sé si me explico. O sea, no nada más es presento una denuncia y no la demuestro, sino que aparte tengo que demostrar que los hechos que se narraron en la denuncia eran falsos. Es un poco complejo, pero básicamente lo que está haciendo es obligar a que la configuración del delito implique la demostración plena de la falsedad de los dichos. Pero ahí es donde viene lo complejo, sí, ¿no? Perdón, Porque Luis, puede darse el caso, sí. Pienso un caso donde alguien dice, yo presento 3 testigos que avalan lo que yo digo. ¿Esa sería una manera de demostrar que fue falsa una acusación? ¿Es válido en términos de proceso? Para mí, yo lo que creo es que sólido, la ¿no? demostración de una denuncia falsa sería que se lograra demostrar que un hecho que yo fui a narrar sea abiertamente falso. Por ejemplo, si yo digo, tal día, a tal hora, Luis Miguel González estuvo aquí y cometió tal acto, y tú demuestras activamente que ese día, a esa hora, tú no estabas ahí, estás demostrando que mi dicho que yo fui a decir en la denuncia es falso, ¿no? Ese sería un motivo para acreditar este supuesto de denuncias falsas, conforme a esta redacción que se está planteando. Pero sí creo que hay que hacer la distinción en el texto de la reforma, si es que llega a prosperar, ¿qué es lo que no se entiende por denuncia falsa, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo voy y presento una denuncia y no la logro demostrar, pero no porque sean falsos mis dichos, sino porque no lo logré demostrar, hay que recordar que hay delitos de realización oculta, ¿no? O sea, todos estos delitos de connotación sexual o que involucran menores, pues generalmente son delitos de realización oculta y son bien difíciles de demostrar, ¿no? Entonces, hay que dejar bien claro en el texto de la ley qué es y qué no es una denuncia falsa, ¿no? Por ejemplo, si una denuncia no prospera, no es una denuncia falsa, ¿no? Simplemente es una denuncia no demostrada. Una denuncia falsa tiene que ser lo que expresamente se demuestre como que se sustenten hechos probados que son falsos. Juan, 30 segundos. Oye, en una reforma judicial como la que estamos viviendo, donde toda la culpa de que estas cosas sucedan es de los jueces, en teoría, lo que debía de hacerse obviamente es una reforma de los ministerios públicos y de las fiscalías, porque al final del día ellos son los que integran las carpetas y si traen pruebas falsas, ellos debieron haber investigado
previamente y en forma plena los contenidos para que el juez solamente aplique la ley. Y aprovecho de una vez para pedirte tu conclusión, Luis. Coincido totalmente como conclusión. Ninguna reforma judicial va a ser suficiente si no se empieza a ver el trabajo de las fiscalías, ¿no? Hay que dotarlos de recursos, de capacitación y de una mayor capacidad técnica para la investigación. ¿Dónde encontrarías, ya para concluir, dónde encontrarías entonces la parte fina cuando hablas del planteamiento de redacción, el que sí? Porque además la otra expectativa que nos dejaste es que a lo mejor no crees mucho tú que esto vaya a prosperar. Pues quién sabe, probablemente sí prospere por lo que comentaba Luis Miguel de este miembro del partido Morena que se siente agraviado por una denuncia. No puede ser que la tomen y de ahí saquen un híbrido de lo que se está planteando. Yo creo que la redacción tiene que ser más clara de establecer qué no es una denuncia falsa. No basta con decir una denuncia falsa es esto, sino establecer de manera plena en el texto qué no es una denuncia falsa para evitar malas interpretaciones al momento de aplicar la ley, ¿no? Gran tema, Luis. Muchísimas gracias. Un saludo hasta Jalapa Abrazo. a Luis Rodríguez Alemán. Nosotros vamos a un corte.